Muchas gracias, director. Me pilló escribiéndole. Es un gusto saludar a todos nuestros telespectadores. Nosotros iniciando junto a Patricio Lynch, Juan Carlos González y junto a Luis Humérez, vamos a estar haciendo en vivo nuestro pensamiento propio en la señal 23, Claro BTR. En beneficio de los minutos, saludo rápidamente a nuestros patrocinadores. Como siempre me acompaña Automotriz Pochar, Las Hortensias 3604, Villa San Martín en Talcahuano. Lleve su automóvil con confianza. Automotriz Pochar lo espera. Además ofrecen garantía, ¿eh? Es un servicio que además comprometen con cada uno de los clientes que llevan y confían en este taller multimarca Automotriz Pochar. Está con nosotros el doctor Oscar Lynch, Franco Inocenti, Milton Inostroza, que sumada a la experiencia son más de 101 años cuando aparece un cuadro de enfermedad digestiva. También están a su disposición porque el doctor Oscar Lynch, Franco Inocenti y Milton Inostroza, como les señalo, se ponen a una disposición especial cuando viene una enfermedad complicada digestiva, como les señalo. Asumen un compromiso con sus pacientes. Están en calle Janequeo 375 en Concepción. Está con nosotros también cada día el calor de los calefactores PAPS. Con PAPS, calefaccionar su hogar es simple. Además, con equipos fáciles de usar, con control de temperatura, con muy bajo consumo, tienen modelos básicos hasta tremendas soluciones también para calefaccionar su oficina, su hogar, su departamento, su casa. Bueno, entregan confianza, son eficientes, son cómodos y están en un solo lugar, www.paps.cl. Además, están con cambio de casa matriza. Pronto, nueva casa, dejan Víctor Lamas 449, aquí en Víctor Lamas, como les señalo, sector del Parque Ecuador. Y está con nosotros Cardiogres. Chequee su corazón. No espere que el corazón le avise para realizar un electrocardiograma. No es un tema etario, ¿eh? No es un tema de 30, 40, 50, 60. En cualquier momento de la vida usted puede acceder a un electrocardiograma, ecocardiograma, un test de esfuerzo, un holter de presión arterial. Ahora con Cardiogres tiene además entrega de los exámenes en pocos minutos, en pocas horas. Cardiogres. Además, si usted es FONASA nivel 1, precios realmente interesantes. San Martín, 1459. Toda la información está en www.cardiogresSPA.cl. Comienzo saludando al viajero, a don Juan Carlos González, haciendo noticia, además porque se fue el Jurel, Juan Carlos González. No hay Jurel. ¿Qué hacemos? Pero esto parece que es cíclico también. Bienvenido, Juan Carlos. Hola, ¿cómo estás, Richard? Saludar también a Luis Humérez, a Patricio Lynch, como todos los martes, con tremendo agradecimiento por la invitación que tú haces a este fabuloso programa de conversación, como los pensamientos propios. Y pues se nos fue el Jurel, pero es la naturaleza la que se comporta así. Hace 10 años tuvimos un fenómeno bastante parecido y hay cierta regularidad y ciertas coincidencias con este fenómeno de desarrollo del niño. Así que esperamos que tengamos un año relativamente normal, la actividad pesquera es resiliente, vamos a tener que vivir este año para saber qué aprendemos de él y también esperemos que no sea tan drástico con nosotros, porque en la región hay 70.000 personas que dependen de esta actividad. Tenemos una región bastante golpeada con el tema del tema de las industrias, con el tema del área de la agricultura. Así que esperemos que la pesca se recupere, que se regularice esto y que alcancemos a hacer algo de lo que tenemos que hacer este año. En beneficio, obviamente, de una región que está bastante golpeada con un alto índice de cesantía. ¿Cuál? Tal cual. Y de hecho vamos a profundizar dentro de un rato más también para algunas denuncias, así derechamente que tú en varias oportunidades has tenido a hacer mención. Independiente que esto sea cíclico, yo entiendo que además hace un problema digamos, una flota china, que además está fuera de las 200 millas, en fin, hay un tema bien interesante para conversar ahí. Déjame saludar a Patricio Lynch Gaete. Bienvenido, Patricio, un gusto de tenerte. Hay mucho que hablar de política, hay mucho que hablar de un potencial cambio de gabinete, ¿eh? Pero por otro lado, están reforzando a la ministra Steiner y le cambiaron el jefe de gabinete.
Bueno, hoy justamente se anunció un nuevo jefe de gabinete para apoyar, ¿cierto?, y blindar a la ministra Steiner en tema de seguridad. Bienvenido, Patricio. Gracias, Richard. Bueno, tú sabes, hoy el traje no cambia al novio, en este caso a la novia. Así que la verdad es la cosa que ah, no estamos bien ahí. Y hay otra noticia que te la comento así rápidamente, Richard, porque lo considero grave. Eh, no sé si los auditores vieron esto, pero el Banco Central entregó un informe que el país en este primer trimestre, es decir, de enero a marzo, había retrocedido 0,5 puntos del Producto Interno Bruto. O sea, nos hicimos más pobres en 0,5%. Ahora uno dice, pero 0,5% ¿cuánto es? Mira, yo vi lo que era en millones de dólares, más o menos equivale a 1.500 millones de dólares. Y en términos de nuestros pesos, del querido peso chileno, ¿sabes cuánto es, Richard? Estuve tirando lápiz. 1.350.000 millones de pesos chilenos. 1.350.000 millones de pesos chilenos. Entonces, en realidad, el gobierno que terminó, y para que los chilenos tengan conciencia de esto, todos nosotros, ha sido uno de los peores gobiernos. Uno de los peores gobiernos que este es el regalo de bodas, como dicen, el regalo de bodas más negativo, y nos mandan un cheque que hay que pagar. Así que me quedo ahí, Richard, porque yo quedé muy sorprendido, anonadado, digamos, por partiendo el gobierno recibe este mazazo de que hemos perdido 0,5 del Producto Interno Bruto. Tal cual, Patricio. Y justamente yo te lo iba a agregar, si tú no lo decías, lo iba a decir yo. Es la herencia que dejó en este primer trimestre el gobierno anterior. Oye, quiero saludar a Luis Humérez Aguilera, general de Carabineros en retiro, con quien queremos conversar, académico también. Queremos conversar de varios temas, independiente de entrar en el tema de la seguridad nuestra, propiamente tal. Hay un tema no menor también con el espectáculo que vimos de un ejecutivo causando estragos en un avión, digamos, y por otro lado, me gustaría mucho profundizar con usted, Luis, el tema de la legislación civil y aeronáutica que penaliza severamente la conducta de los pasajeros disruptos, como suele llamarse en este ámbito, para garantizar justamente la seguridad del vuelo. Y no es menor, ¿ah? Porque estos son convenios internacionales que ha firmado nuestro país y que son muy, muy estrictos. De hecho, hay una lista negra que va registrando justamente a quienes no pueden seguir utilizando las líneas aéreas. Y esto que sirva también de lección para muchos, porque por hacerse el simpático, algunos han usado la expresión bomba, y la verdad es que lo han pasado pésimo. Estoy con usted, Luis Humérez. Después tenemos que hablar de otra seguridad, la nuestra. Gracias, Richard. Igual estoy agradado de nuevamente esta invitación, de saludar a Patricio Lynch y nuevamente a mi amigo, cierto, Juan Carlos González, que lo veo que parece que estuviera en el aeropuerto. Efectivamente, hace mucho tiempo, ya después de varios atentados que hubo, cierto, en la década pasada, cierto, siglo pasado ya, las direcciones de aeronáutica civil mundial generaron cierto, varios protocolos de seguridad y eso implica cierto, la conducta tanto de los pilotos, los chequean con respecto al test de droga, etcétera, chequeos permanentes, digamos, a la tripulación y obviamente las medidas de seguridad. Porque piensa tú que en un avión es solamente de lógica, van 200, 300 personas, ¿cierto? Más la tripulación, por lo tanto es demasiado riesgoso tener una persona. Lamento, ¿cierto? Ese ejecutivo que lamentablemente dio la hora en una situación que de ámbito racista incluso salió ahí la prensa y la legislación brasileña con respecto a eso es absolutamente estricta con respecto a ese tema.
Y los protocolos con respecto a la seguridad, ustedes ven los registros, no se pueden llevar cosas metálicas y una serie de situaciones, es para prevenir cualquier situación. En el vuelo es muy peligroso, cualquier situación puede generar el desplome del avión. Entonces, piense usted que cualquier medida que se aplique queda corto con respecto a lo que podría ocurrir en el aire. Piense usted que un avión vuela a 20.000, 30.000 pies de altura, o sea, estamos hablando de alta altura, digamos, y a 800, entre 800 y 900 kilómetros por hora. Entonces, cualquier situación que pueda generar algún disturbio, alguna situación, obviamente se tienen que tomar medidas de seguridad, incluso preventivas, antes. Por eso son tan estrictos en los aeropuertos y las legislaciones también son absolutamente drásticas. Una persona paga con cárcel. Esto no es broma. Aquí ya hemos tenido algunos casos, aquí en Concepción incluso, una persona que dijo que había una bomba, ¿se acuerdan? También ahí estuvo procesado y le estaban tirando 3 años, creo que entre 3 y 5 años de presidio. Entonces, yo creo que hay que tener una conducta más que estar atento. Mira, yo cuento una talla, yo tenía un amigo un amigo entre comillas, ¿cierto? Que le molestaba que ASEP, así se llama, Aviation Security, que depende de la Dirección de Aeronáutica Civil de Chile, lo registrara. Puta, siempre ha sido un escándalo. Y me lo encuentro en Miami, donde un policía como de 2,5 metros lo revisó calladito. Entonces, la conducta tiene que ser igual en todos lados. Y yo le saqué foto porque le sacaron los zapatos, casi lo dejaron casi en paños menores y no alegó. Y aquí en Chile alegaba. Entonces, también nosotros tenemos que tener una conducta ciudadana, una conducta que permita que la gente que está es para la prevención de nosotros mismos, de nuestra propia seguridad. Así que con eso te adelanto. Y además, una buena noticia hoy día, se crea el Centro Nacional de Análisis Criminal, que lo encontré absolutamente muy bueno, del Ministerio de Seguridad. Ahí podremos profundizar un poquito. Esto viene de hace mucho tiempo, pero qué bueno que se haya concretado. ¿Cómo Te se doy la llama esto? palabra, Richard. ¿Cómo se llama esto? Centro Nacional de Análisis Criminal. Mira, qué interesante. A ver Es si que lo ahí conversamos convocan dentro. todas las instituciones en el ámbito de la inteligencia financiera, penitenciaria, policial, marítima, etcétera. Entonces va a ser un buen centro. Yo creo que es un muy, muy excelente noticia, muy buen paso. Es una situación que Carabineros hace mucho tiempo estaba haciendo, pero muy localmente. Y cuando se integran todas las instituciones, la coordinación institucional a través de un Ministerio de Seguridad, yo lo encuentro absolutamente positivo y muy loable para Chile. O sea, Qué vamos a... interesante. Y ciberseguridad, acuérdate que hablamos también del tema ciberseguridad, también está integrado, ¿cierto? Todos los sistemas que alimentan la información va a estar ahí en ese centro de análisis criminal, que lo encontré muy, muy buena noticia. Estupendo, porque de hecho yo también quiero conversar respecto a un tema de seguridad ciudadana que está tan cuestionado respecto a si usan o no usan la famosa pistola Taser o Taser, como le llaman Taser. muchos. Sí, claro. Sí, sí, es un tema. Oye, pero por otro lado, dame un segundito porque quiero volver con un tema que planteó Juan Carlos González, porque el número es bastante alto respecto a la captura anual, que entiendo no se está captando, no se está pescando. Acláreme usted, porque se supone, ¿cierto?, que a la fecha deberíamos estar más o menos dentro de un rango de 60% de la pesca. Pero épale, hasta este minuto llevamos, entiendo, entre los 28 y un 30% de pesca, lo que es un tremendo, digamos, una merma que se está produciendo en la flota industrial en el mundo de la pesca. Es alto el fenómeno, es grande, no es un tema menor, Juan Carlos González. Sí, es bastante preocupante, Richard. Mira, tú tienes razón, es un 28% lo que se lleva como captura a estas alturas del año, debiendo llevar ya sobre un 60%. Ahora, de acuerdo al comportamiento de lo que se ha visto, lo que se ha revisado, hay pesca, hay biomasa, pero está en un tamaño inferior al que se requiere y lo que hay que cumplir de acuerdo a lo establecido en la ley. Y esto es grave, realmente por lo que tú dices, lo que te decía. En nuestra región la actividad pesquera es importante y hoy día
salen luces de alarma, hay opiniones de algunos parlamentarios, de algunos funcionarios de gobierno, y manifestando esta preocupación particularmente en nuestra región. O sea, hoy día la actividad de pesca se le toma el peso a la importancia que esta tiene, porque esto que genera un golpe no solamente en los trabajadores de la pesca, sino que en el comercio, en la movilización, en los contratos que son a plazo fijo y que hoy día en muchas empresas están terminando en espera de que esto se regularice. Y si llega el pescado en algún momento, en los últimos años, los últimos meses del año, se va a tener que correr. La industria va a tener que funcionar en su plena capacidad y ojalá que podamos hacer la cuota, porque dependemos de una entidad internacional como la ROC que va a considerar esta situación para establecer la cuota del año 2027. Entonces, lo que está pasando no es menor, es grave, es preocupante por la afectación que tiene particularmente en nuestra región, que es la capital pesquera de Chile, como siempre lo digo, y la capital mundial del jurel. Entonces, tenemos un problemazo en las situaciones que estamos con los índices de cesantía que tenemos, y es un llamado a las autoridades a que comiencen a ver la pesca como lo que es, una actividad muy importante, con un tremendo aporte a la región, y que en esta crisis, ¿sabes?, hoy día se puede visibilizar la importancia que esta tiene y los efectos negativos que ocurren cuando esta falla. ¿Esto complica, Juan Carlos González, algunos puestos de trabajo? Por supuesto, particularmente los de planta, porque las plantas de proceso funcionan de acuerdo a cuando hay pescado. Si hay pescado, las plantas de proceso funcionan, y todo aquí es más de un 80-85% de personal femenino, jefas de hogar, ¿ya? Hoy día están en un tremendo problema porque muchos contratos de esos son a plazo fijo, y las empresas, ante esta crisis, han tomado la determinación, muchas de ellas, de generar despidos hasta que no aparezca el pescado. Y saben lo que significa estar sin trabajo. Sí, claro. Gracias. Oye, gracias, Juan Carlos. Tengo que volver con Patricio Lynch porque, claro, después de este golpe que tú estás reconociendo y comentando con nuestros telespectadores, Patricio, respecto a esta caída en el primer trimestre de un 0,5, fíjate que aparece don Marcos Correa. Marcos Correa es un economista del Banco Vice, ¿ya? Y dice lo siguiente, con mucha fe, esperanza también. El crecimiento irá acelerándose hasta un 4% en el último trimestre del año 2026. Uf, qué buena noticia. Y que ojalá don Marcos Correa no se equivoque, él es un tremendo economista del Banco Vice y que ojalá funcione. Patricio, estoy contigo. Mira, Richard, yo estoy de acuerdo con él. Lo que pasa es que las medidas que se están tomando apuntan en esa dirección, apuntan al crecimiento económico, y esa es la ley que está en el Parlamento y la Cámara de Diputados. La ley de reconstrucción nacional apunta a eso, la dirección es correcta. Ahora, sin embargo, yo creo que hay que puntualizar algunas cosas. Estamos fallando como país. Fíjate que yo quiero ponerle cifras. Cuando yo señalé que el Banco Central estaba indicando que la economía había caído un 0,5% del Producto Interno Bruto, CLAPES, el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica, señaló que en realidad esta disminución venía con cifras. Y por ejemplo señalaba que la actividad agropecuaria y silvícola había descendido en un menos 5,4%. Y la actividad pesquera, Juan Carlos González, la actividad pesquera había disminuido en un 18,6% y la actividad minera en un 3,1%. Es decir, las actividades netamente exportadoras cayeron sustantivamente. Y esto podría ver a qué se debió. Bueno, ya es tarde para eso, estamos en un proceso nuevo, pero hay que echar a andar la capacidad productiva del país, y sobre todo lo que se llama la capacidad tendencial del país. La tendencia país en un año, en este caso, el economista que tú mencionabas del Banco Vice lo señalaba a 4 años. Y eso es correcto.
Eso es lo que está detrás de este proyecto de reconstrucción nacional, que recordemos que en la Comisión de Hacienda se aprobó en general y se mantuvo prácticamente aquello que es lo sustantivo del proyecto, porque el proyecto tiene una serie de disposiciones que apuntan todos a un mismo objetivo, pero básicamente hay una reducción del impuesto que ya la Comisión esta de Hacienda lo aprobó en la Cámara de Diputados y que esperamos que entre hoy y mañana se apruebe en el Pleno de la Cámara de Diputados. Pero ya se aprobó que esta rebaja va del 27 al 23%. Este año se mantiene el mismo porcentaje, no hay disminución, pero el próximo año 2027, 28 y 28 se reduce 1,5 punto, o sea 3 puntos en los 2 años. Para el cuarto año reducirse 1 punto el impuesto al corporativo. Ahora debo decirte, Richard, y termino con esto, y quiero dar este dato y quiero darlo. Mira, la Corporación de Bienes de Capital, la CBB, la Corporación de Bienes de Capital, que es una institución privada que alimenta a los bancos, a la industria, es consultada por los bancos, por la industria e incluso por el Estado de Chile, es consultada como un referente importante del ámbito privado. Bueno, ¿y qué es lo que dice esta Corporación de Bienes de Capital? Dice que de aquí ya hay presentado proyectos particularmente mineros, pero ya hay presentado proyectos por 87.702 millones de dólares. Que estos proyectos tienen que recorrer todo el proceso de la permisología y todo, pero son proyectos bien encaminados y particularmente en el área minera. Así que desde ese punto de vista, las perspectivas, y en esto yo creo que el país debe tener confianza, porque la minoría no son de los ricos. Aquí se ha dicho, mire, la oposición ha dicho, y terminó con esto, este proyecto favorece a los ricos. No, si estas son corporaciones mineras internacionales, canadienses, australianas, norteamericanas, inglesas, chilenas, entre ellas la más grande es Codelco y Antofagasta Mineral, que son propiamente chilenas. Y tienen estos proyectos de crecimiento que sin duda van a enriquecer al país, que muy bien lo necesitamos, Richard. Tal cual. A ver si volvemos dentro de un momento a hablar de política, de economía. Tengo que hablar de seguridad también, aprovechando que está invitado el día de hoy el general de Carabineros en retiro, académico, Luis Humérez Aguilera. Luis, nos ha costado mucho tiempo llevar el control de Temuco Cuycuy y bueno, fue renovado, entiendo, un periodo más ahí, fue aprobado en el Congreso, pero el gobierno está buscando que las Fuerzas Armadas, en esta renovación que viene, pueda finalmente hacer control de identidad. Y ahí hay todo un tema que está en discusión, incluso retener, tal cual, retener, ¿cierto?, a personas mientras esté vigente el estado de excepción. Nos ha costado un mundo que esto fluya, nos ha costado un mundo esto de las pistolas Taser, nos ha costado un mundo mantener el tema de seguridad y por otro lado tenemos autogoles también con un tema de plan de seguridad aún no visible y me gustaría también conocer su opinión, especialmente en el ámbito de esta idea que está buscando el gobierno, insisto, en autorizar a las Fuerzas Armadas justamente para el control de identidad y, como señalo, retener a los individuos en este estado de excepción. Que a muchos, les pone la piel de gallina. Estoy con usted, Luis Humérez. Me pone la piel de gallina, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, nosotros, yo creo que en el ámbito legislativo está un poquito atrasado con el tema de la seguridad. Hay unos problema serio ideológico, diría yo, de algún sector de este país. Fíjate que cuando uno va a Francia, la Torre Eiffel, ¿cierto?, es considerada un monumento a nivel mundial y por lo tanto estratégico, por lo tanto, ¿cierto?, hay militares y policías armados con fusiles en ese lugar y nadie se espanta.
y además le dan atribuciones de seguridad pública a aquella fuerza, digamos, que ejerce durante la seguridad interior. Y está normado, como yo lo expliqué en su oportunidad, el uso de la fuerza igual. Por lo tanto, yo no encuentro positivo que puedan generar cierto, este tipo de control. Acuérdense que tiempo atrás uno iba al estadio y el guardia de seguridad no podía registrar ni pedir la identidad hasta que se cambió la ley de seguridad del estadio, ¿cierto? De violencia en los estadios, que se llamó en su oportunidad, y ahí se le dio facultad. Yo creo que el tema de las facultades, cuando se dan, se tienen que ser acotadas, directas, claras, precisas, concisas, y que no quede derecho a dudas. Eso es lo que tiene que ver en toda parte del mundo, digamos, las Fuerzas Armadas en roles especiales, ¿cierto? De acuerdo a la legislación de cada país, puede ejercer la seguridad pública en ciertos momentos, con cierta, digamos, porque el rol de la Fuerza Armada en general es la seguridad externa, no la seguridad interna. Pero sí puede ser un ente muy cooperador, como se ha hecho hasta el momento hoy. Y por ejemplo, que tú dabas muy bien, las famosas pistolas Taser, el carabinero las debe haber comprado hace 7, 8 años atrás, y debe llegar una discusión más o menos del mismo periodo en la Cámara del Congreso y aún no se aprueba para su uso. Se hizo un plan piloto a uso solamente en el ámbito de la violencia intrafamiliar, pero aún, ¿cierto? Hay personas que, yo no sé, yo realmente le buscan las cuatro patas al gato, perdonando la expresión muy coloquial que estoy hablando, pero yo me hago responsable de lo que estoy diciendo. Entonces, una persona que tiene un problema cardíaco no va a ir a delinquir, estamos hablando. Entonces, volvemos a los extremos para no. Esa pistola TS se usa en más de 140 países en el mundo. Y es entre el bastón y el arma de fuego. O sea, es un arma no letal que se usa. Y también la usan las Fuerzas Armadas, digamos, de otros países, Colombia, donde yo estoy agregado, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en España. Y nadie dice respecto al tema, o sea, todos saben que es por la seguridad, como repito nuevamente, ¿cierto? En el ámbito de la prevención de seguridad, porque nosotros tenemos que adelantarnos del delito, no que el delito reaccionar, porque aquí en Chile reaccionamos o accionamos cuando ocurren las cosas. Entonces, hay modelos que se han implementado de afuera, en cuatro, por eso estaba muy contento con respecto al tema de este centro de análisis criminal a nivel nacional en el Ministerio de Seguridad, porque eso es tremendamente importante en un país. Da todas las políticas, genera los planes estratégicos de seguridad a largo plazo. No puede ser, porque acuérdense que el Estado queda, lo que los gobiernos son los que van cambiando, pero de largo plazo, pensando en seguridad a largo plazo, como lo hacen los países desarrollados. Para algunas cosas nos comparamos con la OCDE, ¿cierto? Pero para otras cosas no nos comparamos nada, pues ahí somos como independientes. Entonces, tomemos los mejores ejemplos, tomemos las mejores ideas, ¿cierto? Pero traigámoslas de acuerdo a nuestra idiosincrasia, a nuestra cultura. Cuesta un poquito de repente entender eso, pero el ejemplo la vez pasada, ¿te acuerdas que hablábamos de la responsabilidad penal adolescente? Resulta que si ustedes ven, no hay condenas con respecto a los muchachos que hacen alguna situación, algún delito. Le pregunto, general, también, ¿se podía? Finalmente, ¿se puede? Y quizás siempre se pudo. Mire, el juego de palabras que estoy haciendo. Entrar a Temuco Cuicuy. Parece que no era, había que tener la fortaleza, había que tener la dureza, había que tener la decisión, había que tener los cojones para entrar a Temuco Cuicuy. Hoy día, bueno, detuvieron a Jorge Huanchuyán tras incluso extraerlo en un helicóptero. Un operativo grande, el país lo agradece y por supuesto buscando la paz, la tranquilidad y la esperanza de alcanzar un futuro mejor. ¿Qué explicación hay ante esto hoy día? Felicitaciones además a quienes tomaron la decisión y por supuesto, vamos que se puede. Las fuerzas de orden y seguridad o las fuerzas de seguridad interior en todos los países funcionan en virtud a las políticas de seguridad que dan los gobiernos de turno. Y si no hay un apoyo político para generar, porque aquí pueden, afortunadamente, y
debido a una muy buena planificación y coordinación con el ejército, se ha logrado. Yo no estoy desmereciendo que antes no se pudiese hacer. Había los medios como para hacerlo ahí en Bailahueque, ¿cierto? Donde está concentrado el cierto control de orden público, ¿cierto? El personal de fuerzas especiales y el GOPE, pero tiene que haber y voy a hacerme absolutamente responsable de lo que estoy diciendo, debe haber una voluntad política para respaldar estas acciones que pueden, ojo con lo que estoy diciendo, pueden generar alguna baja de cualquier lado, tanto de los carabineros como de aquellas personas a las cuales se va a tener. Entonces, ahí hay que tener, digamos, la voluntad política. Por eso que tener un Ministerio de Seguridad y poder implementar estos planes de seguridad sin miedo, bajo el alero de la ley, con una orden de un tribunal de la República, no hay nada que perderse. Hay que darle hacia adelante nomás. Yo creo que ya se ha entrado 3 veces a Temucuicui. Usted ha sido exitoso la intervención de Carabineros ahí, y obviamente con apoyo, y se agradece también al Ejército, que también ha cooperado, ¿cierto?, en los resguardos para que Carabineros también pueda ejercer estas incursiones, ¿cierto?, y estas detenciones quirúrgicas. Tal cual, Así que tal cual. lo felicito también a Carabineros y obviamente al Ejército por tal. Oye, Y eso, gracias Luis. En todo esto que estamos conversando, Juan Carlos González, después voy contigo, Patricio, y después hacemos una pequeña pausa para quedarnos los últimos minutos, 20 minutos de estas conversaciones, porque el tiempo cuando uno está entretenido pasa pero volando. Oye, fíjate que mirando toda esta discusión de seguridad también hoy día, que acabo de señalar que fue cambiado, el jefe de gabinete de la ministra Steiner, dándole un poco más de confianza a la labor que está realizando. Mira qué curioso. Ella debiera transmitir la seguridad a nosotros y somos políticamente el Estado, hoy día el gobierno, el que está blindándola, esa es la expresión más atingente a lo que estamos conversando, respecto a la labor que hace la ministra. Te pregunto, fíjate que dentro de todo esto de la seguridad, no he visto, corrígeme tú por favor, algo que hable respecto a la policía marítima. ¿Cuál es tu sensación, Juan Carlos González, de esto que yo señalo? Y si es que has observado algún avance también en esta materia, Juan Carlos. Bueno, la seguridad de nuestro territorio marítimo, como lo hemos comentado, depende de la autoridad marítima, particularmente de lo que es el litoral, el área del litoral. Pero están en el mismo problema que muchas instituciones, o sea, hay un tema de presupuesto, hay un tema de medios. Tenemos un territorio marítimo que es 3 veces mayor que lo que es el terrestre. Entonces no es fácil. Tenemos 27.000 embarcaciones que circulan diariamente, que componen el tráfico marítimo de nuestro territorio nacional. Entonces, hay que controlar todo eso, y eso, si no se controla, da una tremenda oportunidad al crimen organizado en todas sus facetas y expresiones. Yo quería hacerle una pregunta a Luis, porque es la persona que nos guía. Mire, debido a la situación que se ha visibilizado en los últimos días de este gerente que tuvo malas declaraciones en un aeropuerto en Brasil, camino a Alemania, yo quiero hacer un comentario. Todas las empresas, al menos donde yo estoy, tienen modelos de prevención del delito, tienen cursos de modelos de inclusión, tienen cursos de modelos de diversidad. O sea, los trabajadores tienen que cumplir con una normativa bastante exigente que está definida en el reglamento interno de trabajo. Y si no se cumple con eso, si se falta el respeto, si hay un incumplimiento respecto a esta situación, es motivo de despido, ¿ya? Entonces, esto desde el mundo laboral hay una exigencia, hay una educación que de una manera u otra nos tiende a llamar a ser más tolerantes, más respetuosos, ¿ya? En nuestro ambiente de trabajo, que recordemos que es de 8 horas todos los días en un trabajo formal, ya 42, 45 horas semanales todavía en algunos lugares, ¿ya? Y si somos respetuosos y somos capaces de respetar las reglas que son de carácter civilizatorio, de ser civilizados,
¿por qué no observamos lo mismo en la expresión de la ley? Luis dice, parece que estamos un poco atrasados, pero desde lo laboral, desde el comportamiento laboral, yo veo que tenemos un tremendo adelanto, pero que tengo la sensación, quizás esté equivocado, de que no va en estrecha sintonía con el tema legal, con lo que dice la ley. Escuchamos, Luis. Le hicieron ahí una consulta. No le escuché bien la consulta, pero si tú me la puedes repetir, Richard, estaría No, encantado. pero Juan Carlos está directamente, te la puedo resumir para hacerlo más simple. Juan Carlos, me piden brevemente resumir la consulta propiamente tal y enseguida volvemos con Luis. Juan Carlos, ¿cuál es tu consulta No, yo tener? yo lo que digo, Luis, es que desde el mundo laboral, en el mundo laboral, nosotros tenemos un reglamento interno de trabajo que nos supedita ciertas exigencias que tienen que ver con la tolerancia, que tienen que ver con la aceptación, con la inclusión, con el respeto, ¿ya? Con la no discriminación. Y son parte de un reglamento interno bien exigente y que nos llama también a instruirnos y a capacitarnos y a adquirir competencias respecto a esto. Cuando estas competencias no son salvadas, es motivo incluso de despido en el mundo. Y esto tiene que ver con un proceso civilizatorio y tolerante. Tú dijiste que estamos medio atrasados respecto de otros países en la ley en cuanto a las aplicaciones que tienen y que van en esta relación a lo sucedido visibilizado de este caballero que en Brasil tuvo su numerito. Entonces, me gustaría saber por qué observo cierta desintonía entre la reglamentación laboral y lo legal en el comportamiento ético y moral de la persona. Interesante tu pregunta, Juan Carlos, pero a ver, las leyes se cumplen en todas las instituciones, públicas y privadas, por algo son leyes. Pero en el ámbito de las jornadas laborales, el Código del Trabajo excluye a las Fuerzas Armadas y Carabineros. ¿Por qué razón? Porque las jornadas de trabajo se pueden extender mucho más allá de lo trabajo. Ahora, con respecto a la que yo lo que me refería a la legislación es adelantarnos, digamos, ser un poquito más avesados con respecto a algún tema. Por eso que se copian muchos protocolos con respecto a nuestra idiosincrasia, con respecto a eso. Después se transforma en norma y posteriormente se transforma en una ley. Ahora, ¿qué pasa con nosotros, nuestras conductas? Es un problema cultural y educacional, nada más que eso. Yo creo que hay que fomentar y mejorar la educación pública. Yo soy magíster de educación, por eso lo hablo con prontitud, digamos, porque yo creo que ahí está la respuesta. Todos los países que han avanzado, avanzan en ciencia, en educación, en cultura, conservando las tradiciones culturales de las etnias, a las cuales vean Finlandia, vean Corea del Sur, digamos, los adelantos que han tenido con respecto al ámbito tecnológico, pero siempre apuntando a la buena educación, ¿cierto? Apuntando a las ciencias, ¿cierto? Aquí tenemos muy buenos científicos, lamentablemente se los llevan ligerito para otro lado, porque no tenemos, ¿cierto?, esa capacidad de retener, ¿cierto?, las mentes brillantes que tenemos en Chile. Algunos trabajan hasta en la NASA. Pero completando lo que tú decís, el tema principal, más allá que hay una norma, una ley con respecto al tema, las conductas o las inconductas que tienen las personas es solamente por falta de cultura y educación. No sé si contesté. Gracias. No, clarísimo. Oye, clarísimo. Tengo que hacer una pausa y después volver con Patricio Lynch inmediatamente porque el tiempo y los minutos pasan muy rápido. Cuando baja la temperatura, lo importante es la eficiencia y el confort de la calefacción blindada o elegida. En PAPS encuentras calefactores eléctricos de bajo consumo, eficientes y seguros para su hogar, su oficina, con termostatos de gran precisión y una opción para cada lugar que usted requiera. Elija el suyo, elija el calor inteligente, elige PAPS. Visítenos en www.paps.cl. PAPS, expertos en calefacción eficiente e inteligente.
Nos acompaña siempre Automotriz Pochar, Las Hortensias 3604 Villa San Martín en Talcahuano. Su automóvil, llévelo con confianza. Hay servicio que, por supuesto, tiene garantía y están comprometidos también con cada uno de quienes requieren y confían la mantención de su coche en Automotriz Pochar. Súmese a la gran familia de Hora 12, www.hora12.cl. Le cuento que en Concepción tenemos a Cardiogres. Su próximo examen cardiológico que sea en Cardiogres. ¿Necesita un electrocardiograma? Hágalo en Cardiogres. Están en San Martín 1459. Toda la información www.cardiogresSPA.cl. Solo como dato, si usted es FONASA nivel 1, un electrocardiograma tiene un valor de 3.740 pesos. El doctor Oscar Lynch, Franco Innocenti y Milton Inostroza se ponen a su disposición con una experiencia ganada en el extranjero y en nuestro país que suma 101 años. Bueno, se ponen a su disposición para enfrentar esa enfermedad digestiva. Converse con ellos en Janequeo 375 en Concepción. Insisto, tienen una experiencia ganada y reconocida también en el plano internacional y en nuestro país. Seguimos esta conversación con Patricio Lynch. Y Patricio, yo quiero seguir vinculado, independiente, que a lo mejor tú quieras agregar después algo distinto a lo que estamos planteando, pero nos cuesta tanto ponernos de acuerdo en este tema de la seguridad. Fíjate que te voy a mencionar solo un detalle. La seguridad privada está enfrentando desafíos técnicos y el Congreso ha tenido que dar un plazo mayor, pero sucede algo a propósito de lo que acaba de ratificar justamente Luis Humérez. Fíjate lo siguiente, se descubrió en esta discusión que solo un 5% de las entidades obligadas, entre ellas bancos, me estoy refiriendo, presentó sus estudios de seguridad. Además se indicó en esta discusión que más de 35.000 guardias y vigilantes esperan renovar sus permisos. Oye, típico de chileno, todo dejándolo para última hora, Patricio. Y este es un tema que hoy día es número 1 de preocupación. Y yo, una vez más, esta es la vez número 1000 que uso esta expresión. La inseguridad es el impuesto más caro que estamos pagando. Patricio, estoy contigo. No, tú tienes toda la razón. La inseguridad inhibe las inversiones, incluso, Richard. Económicamente, la inseguridad es un peso, un cemento en el país que lo tira para abajo. Entonces, la inseguridad y la permisología están retardando el desarrollo del país. Mira, quisiera complementar lo que dijo el don Luis Humérez, ex general de Carabineros. Mira, se está discutiendo y ojalá esto se transforme en una ley próximamente en que el ejército, esa es la disposición, el ejército pueda revisar la identificación de las personas, que hoy día no tiene esa competencia, no lo puede hacer. Pero el decreto o lo que se plantea como para aprobación es que la persona que es revisada y que se le encuentra alguna situación indebida sea puesta inmediatamente a Carabineros, sea llevada a Carabineros quien prosigue el proceso que corresponde. Así que eso sería lo que se está pidiendo. Y yo espero que eso se apruebe, porque sería una tremenda ayuda para Carabineros de Chile y para la seguridad del país. Ahora yo quisiera decirte, oye, una cosa con toda verdad, Richard, me gusta decir las cosas como son. Bueno, ustedes recordarán que a propósito del octubrismo, vino una ofensiva contra Carabineros. Aquí hubo una disposición que salía de los más altos niveles del poder del país para achicar a Carabineros, para quitarle toda autoridad a Carabineros. Incluso se habló de la refundación de Carabineros. Bueno, afortunadamente eso no se acabó. Eso se ha parado un poco. Esa ofensiva contra Carabineros se ha detenido. Pero ¿de dónde parte esto? Y esto yo quiero decir las cosas por su nombre. Mira, cuando el Partido Comunista oficialmente se declara leninista, o sea, va a ser propia la enseñanza de Lenin, está diciendo
que la revolución armada, dadas las conformaciones de fuerza, si la revolución armada tiene posibilidades de éxito, hay que emplearse en la revolución armada. Ahora, ¿quién es el primer parafuerte? Los que se oponen, los que se van a oponer son los defensores de la paz interna, de la seguridad interna, y en este caso entregada por ley a Carabineros de Chile. Por lo tanto, cada vez que Carabineros de Chile quiera tener un mejor entrenamiento, un mejor armamento, un mejor entrenamiento de sus capacidades profesionales y de otros tipos, incluso cada vez que Carabineros tenga mejor armamento, alguien se va a oponer. Y se van a oponer a aquello, como el Partido Comunista, que ven en Carabineros una defensa para lo que ellos quieren hacer, implantar la revolución. Y nunca han renunciado a eso. Por eso es que se dicen hasta el día, hará un mes atrás, declaraciones de sus máximos dirigentes, entre ellos la secretaria general y el propio presidente del partido, en reiterar que son leninistas. Y termino con esto. Quiero decirte, Richard, que incluso las leyes que hoy día tenemos obligan a que Carabineros no pueda tener una superioridad en armamentos para actuar frente a la delincuencia. Y ocurre muchas veces que la delincuencia tiene mejor armamento que la que lleva Carabineros. Mira, en otros países, en Alemania, por ejemplo, en Japón, en Europa en general, el armamento de Carabineros tiene que ser de tal modo inhibidor, que inhiba al que quiere perpetrar un delito con solo ver al policía y el equipamiento que lleva. En cambio aquí mandamos a enfrentar a la delincuencia ferozmente armada, a veces a Carabineros con sus puras pistolas. Eso no puede continuar y eso es una tarea que tiene que enfrentar el Ministerio de Seguridad. Me alegro que el general indicara que se reitera en la creación de este organismo que va a reunir información de las distintas instancias, porque eso estaba en el ministerio y lo había suprimido la ministra Steiner, lo había suprimido, seguramente para que aparezca este nuevo organismo con más atribuciones. Ojalá sea eso y me alegro por eso, Richard. Gracias, Patricio. Oye, me quedan muy pocos minutos, tengo que volver con Juan Carlos González, quien ya se nos va subiendo al avión dentro de poco, pero quiero quedarme contigo respecto a lo que señalaste, Juan Carlos, en atención al tema de, incluso hiciste una mención especial al tema de lo intolerante que está la población, que está la comunidad, que está la sociedad. Hay que entender algo que pocas veces conversamos, ¿ah? Que la familia es el primer espacio de protección que tiene que haber también para los jóvenes, los muchachos, incluso a quien le va mal en la vida. Y ahí hay un tema potente, siempre a veces consecuencias, reacciones difíciles que alguien pueda tener y a veces, muchas veces sin explicación, evidentemente son consecuencias familiares. Por eso digo, la familia es el primer espacio de protección que tiene que tener el individuo, independiente de lo que estamos conversando en materia de la seguridad, que tiene que brindarle el Estado al individuo también. Estoy contigo, Juan Carlos González, y aprovechamos de despedirnos después de tu intervención. Oiga, sí, bueno, interesante el tema de la seguridad. Sin duda, he escuchado con bastante atención y no dejo de provocar un poco de preocupación en mí el hecho de que estemos buscando cada día armas o elementos que sean más eficientes ya en el uso de la fuerza. La pregunta mía es, quizás deberíamos tener y poner un poco más atención a modo de reflexión, ¿ya? ¿Cuál es la razón por la cual estamos en una situación tan grave? O sea, somos un país ya completamente extractivista, somos exportador de nuestros recursos naturales, tenemos una tremenda dependencia de acuerdo a los elementos energéticos, sea gas, carbono, petróleo, ¿ya? Y no estamos produciendo mucho, no estamos generando trabajo desde la perspectiva de la industrialización. Y eso es preocupante. O sea, yo cuando voy a pagar un peaje se lo pago a un empresario chino. La energía eléctrica pertenece a una empresa china en su 97%.
tenemos un alto índice de cesantía. Yo recuerdo, y usted es de Talcahuano, Richard, cuando estábamos en el PIB de la pesca, aunque fue un error, tuvimos un talcahuano que era 24/7 en comercio, en movimiento, en todo, había mucho trabajo y no había delincuencia. Entonces, la reflexión es un poco a decir si no existe una solución distinta frente a este tema de la delincuencia o de la violencia o de la seguridad, que a mí también me preocupa, porque yo quiero estar en un estado de confort, quiero que mis hijos estén tranquilos, quiero que estén seguros, pero a lo mejor hay que reflexionar un poco más respecto de la raíz y de cuáles son los cambios que deberíamos generar para poder fortalecer más nuestra posición como Estado y que estas cosas se fueran solucionando de una manera distinta a la cual estamos solucionándolo hoy día, porque reconozco efectivamente que hay un tema de seguridad, pero también me preocupa que lo estemos enfrentando de una manera prácticamente como si fuéramos a ir a la guerra. Eso también es una invitación a reflexionar al respecto. Y gracias como siempre por tu invitación, Richard. No, gracias a ti, Juan Carlos. Buen regreso a casa también desde el aeropuerto de Santiago a Concepción. Oye, Patricio, mira, estoy complicado. Te ofrezco 2 minutos y a nuestro invitado, al general Luis Humérez, le vamos a tener que dar uno para prácticamente la despedida o agregarnos algo respecto a este centro de análisis criminalístico, digamos, ¿cierto? Que está tomando fuerza. Pero yo no puedo dejar de mencionar, Patricio, que hoy en el Senado, en vez de conversar de educación, en vez de hablar de las materias, en vez de hablar de mejorar, por ejemplo, la comprensión lectora, que hoy día es un desastre, en vez de hablar de filosofía, de historia de Chile, de los deberes y derechos que hay que internalizar en la educación, se nos va el tiempo en el Congreso discutiendo, por ejemplo, de este proyecto de escuelas protegidas, a lo que hemos llegado. ¿Y dónde viene mi comentario, Patricio? Y voy inmediatamente contigo. Se analiza esto en el Congreso y mira el resultado. Se aprobó, en todo caso, ahora incluso sigue pasando el tiempo y se dilata y nos cuestan muy caro, ¿cierto?, los senadores. Y resulta que ya van a seguir analizando ahora en particular esto que fue, digamos, valorado en términos general en este minuto. Pero voy contigo y te quiero dar 2 datos. Fíjate que fue aprobado 24 votos a favor en el Senado. 24 votos a favor, esto de lo que se llama proyecto de escuela protegida. Hubo 6 en contra, 6 senadores que dijeron no estamos de acuerdo. Pero épale, hubo 11 abstenciones. O sea, no nos podemos poner de acuerdo ni siquiera en esto. Si este número es muy grande de abstenciones, hay 6 que no están ni ahí con esta idea de mejorar, pero por suerte hubo 24 que lo aprobaron. En esto estamos. Este es nuestro tema hoy día en materia de, mira lo que estamos, seguridad, escuelas protegidas. Sí. Yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo en que se haya aprobado eso, que, bueno, debo decirte que el proyecto vuelve a la Cámara de Diputados. Tal cual. Ahora, los puntos más álgidos que habían era la revisión de las mochilas. Y yo creo que se aprobó con el resguardo de que se revisarán en aquellos casos que induzcan a revisarla por alguna conducta sospechosa o alguna denuncia o algo. Pero lo que está detrás de esto es que tenemos que reforzar la autoridad tanto de profesores como directivos de los establecimientos educacionales. Tenemos que de alguna forma, y esto es una tarea cultural, es una tarea de país, el respeto a la autoridad se ha ido cayendo, porque no tenemos claridad de qué significa la autoridad. La autoridad es el derecho a mandar y ser obedecido en virtud del reglamento y en virtud del orden jurídico. La autoridad tiene una base legal, y por lo tanto eso es lo que obliga. Pero junto con eso hay que hacer esto, dar a conocer esto y introducir una tremenda, yo diría, análisis en todos los establecimientos, porque eso conlleva una mejor calidad de vida o una mejor vida institucional. Y esto significa, Richard, también reconocer que el mundo aumenta la situación de delincuencia. Yo te debo decir que tú atraviesas, por ejemplo, para poner un ejemplo concreto, desde San Francisco a Berkeley, que va el metro por debajo del mar,
y van policías en los vagones. Y es muy frecuente encontrar policías en los vagones y es frecuente en Estados Unidos encontrar policías en las escuelas también. No vigilancia privada, sino que policía. Por lo tanto, tenemos que llegar a un estado de discusión y madurez en esto. Ahora, muchos senadores y diputados ven que, como te digo, ven que una preocupación termino con esto, una preocupación por la autoridad y por el orden es contrario a la democracia. Al contrario, la democracia se fortalece cuando hay orden. La democracia cae cuando hay desorden, cuando hay anarquía. Cae la democracia. Por lo tanto, todo aquello que podamos hacer para vivir con más orden, con más tranquilidad, hará que Chile sea más grande. Esos 6 senadores y esos 11 que se inhabilitaron esta mañana cuando se resolvió este tema para ir ahora, tal cual como tú dices, a analizarlo en tema particular, dicen que es un tema finalmente simbólico y están convencidos que no va a funcionar. Hay que entrar al aula, creo yo, para simplemente con educación intentar revertir todo lo que estamos conversando. Te ofrezco un Oye, minuto y medio, una Luis, y nos declaración tenemos que cortita, ir sobre el cortito. centro de análisis criminológico, digamos, ¿cierto?, que tú nos anunciaste. Solo para resumir, ¿de qué se trata y por qué esta satisfacción también para las instituciones? Gracias, Richard. Estaba escuchando a Patricio Lynch. A ver, quiero dos puntitos. Uno, primero, el tema de la seguridad privada que tú hablaste delante y no se contestó, no quedó bien contextualizado, es porque todas las atribuciones y facultades quedaron y recayeron en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Por lo tanto, se produjo un cuello de botella. Esto venía del gobierno pasado, ¿cierto? No se estructuró bien, ¿cierto? Entonces ahí están, por eso están los plazos de esta situación. Entonces ahora están haciendo una modificación al reglamento para tal cometido, digamos, y dando los plazos eventuales, porque hay más de 30.000 guardias, digamos, que no están acreditados para las funciones que tal necesitan. Y con respecto digamos, al tema del análisis criminal que hablábamos delante, se convocan todas las instituciones, se coordinan todas las instituciones a través de este ministerio. O sea, aduanas, PDI, carabineros, ¿cierto? Fuerzas Armadas, a través de la Directemar, ¿cierto? Impuestos internos. O sea, es todo un conglomerado. Es ahí donde se va a analizar, digamos, porque una de las cosas que tiene que perseguirse es dónde va el dinero con respecto al narcotráfico. Hoy día es narcoterrorismo. Antes era narcotráfico, ahora es narcoterrorismo. Entonces, todas estas cosas se tienen que analizar desde el punto técnico, un buen análisis para poder tener, por ejemplo, los resultados que hoy existen en Temucuicui. Usted lo rescató, lo resaltó, ¿cierto? Lo felicitamos, ¿cierto? Entonces, esto se tiene que dar así y ojalá funcione lo más pronto posible. Así que eso, por un lado. Así que un saludo, un abrazo y muchas gracias por habernos invitado en esta oportunidad. Este tema está tan en noticia que es desarrollo, como suele señalarse en el mundo periodístico, que debiéramos poner un punto y coma, Luis, para seguir conversándolo quizás en los próximos días, si su tiempo lo permite, porque cada día hay un tema nuevo en esto y que hay que seguir reforzando. Así que muchas gracias por su tiempo, muchas gracias, Patricio. Nos vemos mañana, Patricio. Yo me despido rápidamente de los calefactores PAPS. Cada hogar necesita su propia forma de calor. En PAPS encuentras una amplia gama de calefactores eléctricos, desde lo esencial hasta el último, con la máxima tecnología, con Wi-Fi, con pantalla digital, con sistema ionizado y purificador. Encuentra el tuyo en www.paps.cl. Pronto nueva casa matriz va a tener PAPS. Me acompaña también Automotriz Pochar, Las Hortensias 3604 Villa San Martín en Talcahuano. Estuvo con nosotros el doctor Oscar Minche, Franco Innocenti y Milton Inostroza, que acumulan una experiencia ganada en el extranjero y en nuestro país, 101 años para analizar su caso de enfermedad digestiva. Converse con ellos en calle Janequeo, 375 en Concepción. Cuide su corazón con un examen en CardioGres. Equipos de última generación, lo más avanzado en CardioGres. San Martín 1459 en Concepción. Toda la información está en www.cardiogresSPA.cl. Un abrazo grande. Mañana seguimos haciendo pensamiento propio
en la señal 23 en vivo y sin pauta previa. Que estén bien. Chao, adiós. Chao, director. Adiós, adiós a Luis Humérez, ex general de la República. Un abrazo, Pato, que estés muy bien. Adiós. Gusto, cuidar. Gracias, Richard. Una buena invitación. Adiós.